Ya, ahí estamos. No sé por qué hay tan poca luz. Ahí, voy a poner una lámpara por aquí. Ya, a ver, ahí está. Hola, buenas tardes a todos. ¿Dónde está Michelle? Te mandé la invitación, Michelle. Ya está. Eh, ahí está. Hola, Maripaz. No veo a Michelle, pero ya lo conectamos. Aló, hola a todos. Uno por uno, gracias por estar esta tarde. Eh, hola, Vanessa. Le avisaba a la Marcela hace un rato que no encontraba mis anteojos. Entonces va a tener que ella tener hoy día lentes, como sea, para poder ver las preguntas. Hola, Arime, María Angélica. ¿Y dónde está? A ver, Michelle todavía no se conecta, pero ya le mandamos la invitación. Hola, 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 hola. Estoy aquí. Andrea, a ver qué pasó aquí. Ya, ahí está la Marcela. Hola, debería estar por conectarse aquí. Marcela, ¿Me ves bien? te veo en un espejo. Espera, amiga. Ya, Soy ultratumba. sí, qué raro, como fantasma. Espérame, amiga. Algo le pasa acá. No, no se ve bien. Espérame un segundo. El tiro voy a Sí, arreglar. hola, yo soy Isaú. Yo estoy esperando que... Ahí estás, ahí estás. ¿Estás en el colegio todavía? No, querida mía, ya No, salí. qué bueno. Y estaba intentando una nueva forma, pero no me resultó. Ya, bueno, pero espérame un segundo que veo que alguien va a votar ahí todo. Espera. No, no, no aquí. Ya, listo. Es que son tres gatitas. Y yo que tengo 9 vincas. Sí, pues, pero con patio. Acá están en departamento y balcón, y el balcón es un lugar preferido, así es que, hola. Oye, le mandé la invitación a Mitchell y no lo veo, se la voy a mandar otra vez, por si acaso, eh, porque me dijo, ya estoy en el Instagram, ya, listo, ahí debería haber partido, ya. ¿Tú lo ves por ahí? Yo no lo veo No, no todavía. lo veo, amiga. Un momento. Bueno, nosotras mientras vamos empezando, hoy día ya entramos en materia con un invitado que debería estar por conectarse. Y gracias por acompañarnos ayer. Espérate un poco. ¿Tú no lo ves tampoco aparecer No, ahí? no, amiga, no, no Ya. aparece. Y eh, algo adelantamos vía redes de que ahí está, parece. De que un poco la pregunta era cómo navegar situaciones de emergencia o Sí. de desastre. Incluso contábamos un poco del origen de la palabra desastre, que es súper bonita, que, que viene del italiano disastro, sin astros, sin su auspicio, como sin la buena suerte de las estrellas, el ser humano a merced, dice la definición de la calamidad, de desastre, o sea, de la catástrofe, etcétera. Y ahí está Mitchell, que está como dado vuelta. Está, estás horizontal, Mitchell.
como de lado. Ahí está. Hola. Y, y tenemos este invitado que algo que comentar de los invitados. Ahí está, Ahora que, que, sí. que tienen sendos currículum cada uno y, y que en realidad nosotras pusimos un par de líneas nada más, que apenas resume la experiencia de muchos niños. Y, y da gusto también esa humildad y buena onda. Ahí está Michelle. Hola, ¿no escuchas? ¿Me escuchan Nosotras. ustedes? Sí, Ahora te perfecto. escuchamos. Sí, ahí sí. A ver, di algo. No, ahí no te escuchamos. No, 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 no estamos escuchando. Es que está con audífonos, capaz que los audífonos no funcionan. Hola, ¿Sabes que recuerdo bien que las primeras clases online? Aló, aló, ¿hay alguien ahí? sí, sí. Y todo el mundo con las cámaras apagadas. Hola, Michelle. No, no te escuchamos. Sin fono, mejor. Sin audífono. Yo creo que así es mejor. Sí. No, yo traté ayer con los audífonos y fue tanto el tandem que al final mejor así solito. No te vemos. Bueno, y Michelle se dedica a lo que se llama gestión de emergencia. eh, ha sido consultor de gobiernos locales, fuera del país también, anduvo fuera justo ahora de verano, invierno, allá. Michelle, ¿nos escuchas? Nosotros a ti no, nada, Ahí sin sí. audífono. A Ahora ver, sí. ¿Ahora sí? Sí, pero perfecto. lejos, pero te Perfecto. escuchamos muy lejos, Muy lejos. ¿o no? ¿Tú, Marcel, escuchas? No, lo escucho perfecto, Inca. Ah, ya. O ¿Sí? serán los perritos, quizás. Ahí sí, ya. Bueno, estábamos contando un poco de ti, Michelle. ¿Es Michelle o Michelle? Michelle. Michelle, ya. Michelle. Y la primera pregunta, qué dicha verte. Hola Isabel, también. La primera pregunta, y como que nos intrigaba, de hecho estábamos conversando con la Marcela, ¿cómo fue? ¿Nos escuchas? Sí, las escucho. Ya. ¿Cómo fue que decidiste dedicarte a esto llamado emergency management o gestión de emergencia? Porque que es una pregunta similar que nos hacen a los psicólogos que trabajamos en trauma. O sea, ¿cómo uno va a elegir algo así? Pero tú estás como en el ojo del huracán, literal, además. Yo me encontré con esto en realidad. Yo quiero contarte, me voy a tomar un par de minutos porque en realidad, como dices tú, es medio extraño, sobre todo en un país como el nuestro. Ustedes han estado fuera de Chile, por lo tanto, es más fácil comprenderlo. Eh, Mira, la distancia que nosotros tenemos entre gestión de emergencia o emergency management, como se conoce afuera, y los países desarrollados, yo siempre lo traduzco de la siguiente manera. Cuando yo voy a Estados Unidos y me junto con la señora Juanita, literalmente, o sea, la señora Juanita de un condado rural, La donde señora básicamente Jane. la señora Jane, exactamente. Que además es como en las películas, ¿no? Porque habla como cantadito, o sea, tiene su acento, etcétera, y es muy rural. Esa señora me pregunta, ¿a qué te dedicas? Y yo le digo, trabajo en Emergency Management y sabe exactamente lo que hago. En Chile, habitualmente lo que tengo que hacer es partir explicando a qué me dedico. Y se confunde mucho con prevención de riesgo, que es algo que es diferente, que es, en inglés es risk management, prevención de riesgo más que nada, lo mío es emergency management. Mira, yo lo primero que estudié fue administración hotelera, en realidad. Y me especialicé en Holanda, Japón y Estados Unidos en grandes operaciones. Dentro de eso, yo me especialicé en calidad en el servicio, que es lo que realmente a mí me convocaba, básicamente, que es lo que fui descubriendo que era lo que a mí me gustaba, era el contacto con las personas y el diseño de servicio. Dentro de eso, me especialicé en un modelo que se llama el modelo de Disney. De hecho, hice un curso en el Disney Institute y lo que vi en Holanda básicamente era el modelo de Disney en realidad. Y en el modelo de Disney el primer estándar es seguridad.
Por lo tanto, yo disciplinado y cuadrado, Mateo en ese sentido, cada vez que trabajaba en diseño de servicio, en grandes operaciones como resort, parque, grandes eventos, etcétera, lo que hice fue, obviamente, abordar el tema de la seguridad. Pero aquí hay un tema súper importante. También nosotros tenemos un sesgo. La seguridad nosotros la vemos a partir del security, es decir, de la cosa dura. Lo asociamos al origen y causa, al delito, al daño y a la institución táctica que hace algo, ¿te fijas? Y por lo tanto, aquí estamos hablando del security, del safety. Básicamente estamos hablando de protección y bienestar, que te cambia el foco. Porque básicamente ahí tú empiezas a entrar entonces a poner a la persona en el centro, no la causa, no el origen, ni siquiera la magnitud, porque además empieza a ser, ¿cierto?, un tema muy relevante respecto de que, claro, te voy a poner un ejemplo, aquí puede haber algo que a nosotros nos parezca muy grande desde el punto de vista de la magnitud, pero las características de la comunidad hacen que esa comunidad sea más resistente y resiliente, versus a alguien desconocido. El mejor ejemplo, por ejemplo, es un terremoto, ¿no? Trae a un canadiense, trae a un estadounidense y un sismo que se le mueve un poco el piso y la verdad es que se ven sumamente impactados. Entonces, ahí es súper importante y ¿sabes qué? Bueno, me pasó que empecé a trabajar mucho en diseño de servicio en eventos de alta seguridad, algo que hago hasta el día de hoy, de hecho. Y mira, en el tiempo me pasó que me fue bastante bien en mi área. Tuve posiciones importantes en el sector privado, en el sector público, en el sector privado, ponte tú, no sé, tuve la posibilidad de ser gerente de habitaciones de Valle Nevado, el dominio esquiable más grande de América Latina, 3 hoteles, o sea, me iba bien, no lo puedo negar, pero hay un tema vocacional detrás. Y ¿sabes qué? Un tema bien interesante que me pasó que lo descubrí y que lo transformé en parte de mis decisiones futuras. Descubrí que a mí lo que me gustaba era el contacto con las personas y que en la medida en que me iba bien, cada vez me alejaba más del contacto con las personas. Y ahí descubrí entonces que a mí lo que me gustaba era el servicio. Después descubrí que si quería esto como un complemento a mi carrera o lo quería como el core business de mi carrera. Y descubrí que las dos cosas eran lo que yo quería como el core business de mi carrera y mi primera certificación exploratoria la hice en Estados Unidos el año 2003, que es EMT, Emergency Medical Technician, que son los que básicamente vemos en la tele o en las películas como los que tripulan las ambulancias. Y ahí dije, esto es lo que quiero, porque básicamente me permitía dos cosas. Algo donde se estudia y se tiene que estudiar permanentemente, porque son certificaciones de competencias profesionales. Y segundo, independiente de cuán bien me fuera, siempre iba a estar en contacto con las personas. Y eso es lo que hago hasta el día de hoy. Excelente, sí, pues de hecho nosotros hemos aprendido mucho con Michelle durante la pandemia, porque justamente todo ese conocimiento se ha puesto al servicio de lo que ha pasado con los procesos de las comunidades, los procesos de la educación, los procesos del aprendizaje, y de eso sobre todo queremos hablar. Yo no sé, Marcela, si tú... Sí, es que, Vinca, hay un tema, Michelle, que me contaba Vinca que habían compartido antes de este espacio, que lo encuentro, y también para lanzarle la pregunta a todos los que nos acompañan. Hemos vivido varias emergencias desde hace 2 años. Tenemos emergencias continuas versus pandemia, en la actualidad tenemos un conflicto bélico. Y tú, conversando con Vinca me comentaba, reflexionaba sobre qué tipo de alumno o alumna emerge también de la comunidad educativa, emerge de este proceso de reinventarse en tiempo real, de poder reaccionar frente a una pandemia, si éramos más individualistas o éramos más colaborativos. Y encontré, Michelle, que era una pregunta tan profunda, porque en el caso particular de los profesores, hemos intencionado en este periodo de pandemia lo que se llama metodologías ágiles o metodologías activas, aprendizaje en base a proyectos, problemas, aula invertida, y eso ha llevado a un pensar colectivo, y tú lo observas ahora que tú vuelves a la sala de clase, Michelle, los alumnos suelen pensar más en colectivo que lo que habían pensado antes. Entonces hay un aprendizaje, y me encantaría, Michelle, que nos compartieras ese cuestionamiento, reflexión, si qué emerge de este periodo de enfrentarse a emergencias permanentes.
más colectivo, más individuo? Bueno, yo creo que ese es uno de los grandes temas, ¿no? Cuando hablamos de continuidad del proceso educativo, no es continuidad de entregar contenidos. Estamos hablando del proceso educativo. Y como hablamos en seguridad, que es protección y bienestar, Se perdió. estamos hablando básicamente de la importancia de formar. Y por lo tanto el desafío es, después de las pandemias, nunca nos olvidemos que las pandemias marcan a las sociedades. Y por lo tanto uno de los desafíos que deberíamos pensar es qué sociedad queremos construir, qué sociedad estamos construyendo. Desde el punto de vista de las personas y en materia de emergencia, uno aprende que nosotros somos una especie más, que a diferencia del águila, que tiene la visión muy, ¿cierto? Su sentido más importante quizás de ciertas aves es la visión, otro es la rapidez. Nuestra fortaleza está en lo que le llamamos nuestra inteligencia, pero básicamente en nuestro cerebro, y de ese cerebro utilizarlo desde el punto de vista comunitario. Es decir, no somos la especie más fuerte del planeta, probablemente somos de las más frágiles. Nuestra fortaleza es ser comunidad. Con menos ciencia, menos tecnología, menos conocimiento, hemos sobrellevado pandemias, catástrofes, mucho más golpeadoras que las que vemos hoy día. Entonces, creo que hoy día no estamos viendo con claridad en Chile. Hago la diferencia, por ejemplo, en Nueva Zelanda, que es otro ejemplo, de cómo el discurso de la primera ministra enfatiza en la importancia que cada vida importa, ¿no? Nosotros hemos transformado esto en un tema de cálculos matemáticos que es sumamente preocupante, porque desde el punto de vista del discurso cotidiano hemos transformado a las personas en un número, por lo tanto lo que importa es el promedio. Quizás te devuelvo la pregunta, bajo esa perspectiva, ¿qué sociedad estamos construyendo? ¿Qué niños estamos construyendo que ven que lo que importa es cuántos casos hay en una masa de casos y no en términos del sufrimiento? ¿Qué estamos construyendo como sociedad cuando vemos que lo que importan son los grandes números, cuando no aquilatamos adecuadamente el dolor e incluso ni siquiera somos capaces de proyectar algo tan simple como que el volver al colegio presencialmente es también parte de un proceso, pero no solamente el proceso sanitario, en términos, ¿cierto?, de la cantidad de casos, de usar mascarilla o no. Es un proceso de comprender que tenemos niños que ese músculo que teníamos de socializar está un poquito atrofiado o ha cambiado, se ha modificado, y que por lo tanto cuando queremos volver a la presencialidad también hay una parte formativa donde el mensaje es clave. Creo que muchos de los que nos están viendo en algún momento dado han tenido la siguiente conversación: mamá, papá, pero ¿por qué me pones tantas restricciones si la próxima semana voy a tener que volver al colegio y estar con 30 compañeros o 40 compañeros dentro de la sala de clase? Los niños son capaces de comprender esas inconsistencias. Y hay una inconsistencia en el mensaje hoy día muy potente, desde lo que nosotros le comunicamos como autocuidado y las medidas que se están tomando en términos del proceso de volver. Yo veía hoy día un tuit de Vinca. Aquí no es el tema de si estamos a favor o no de volver a clases presencialmente. El tema es cómo abordar el proceso de continuidad, o sea, la continuidad del proceso educativo, de manera tal de que comprendamos finalmente que todo lo que estamos haciendo, más allá de si se pasa o no un contenido o una materia en la sala de clase, es lo que realmente está siendo formativo para aquellas generaciones que, ojo, en 4 o 5 años, o sea, perdón, en un año más los que estaban en cuarto medio van a haber pasado 3 años más, 3 años de su vida, que es mucho tiempo, en pandemia. Entonces, ahí hay un tema que es súper importante. A mí me da la sensación que lo que está haciendo crisis en nuestro país es una mirada individualista y estamos desaprovechando, en todo sentido, ya venía haciendo crisis. Y estamos perdiendo la posibilidad de dar y hacer ese giro que dentro de la tragedia nos permitiría haber visualizado el ser más comunitario, ser más solidario, involucrarnos con el otro, ser empático, una serie de palabras que hoy día se utilizan pero que son muy cliché, que podíamos haberla hecho carne
y que son clave en materia de emergencia. Por lo tanto, eso implica comunidades más resistentes y más resilientes frente a cualquier tipo de emergencia, no solamente frente a una pandemia. Pero en ese caso, Michelle, estamos tan llenos de mitos urbanos. Yo hoy día veía en las noticias, en un espacio, una periodista le preguntaba a una mamá que estaba en kinder, cuánto Sí. había aprendido su hija en la educación digital. Entonces la mamá le decía a la periodista, mi hija está en kinder, y ella le volvió a repetir, ¿cuánto ha aprendido la educación digital? Y lo más probable es que nada, le decía la periodista. Y cuando tú, Michelle, a mí me ha tocado compartir comunidades a lo largo de Chile y en varios países de América Latina estos 2 años de pandemia y 11 años atrás partí con este proceso de invasión digital pedagógica. Es una falacia que no se aprendió nada. Es una falacia del tamaño de un buque, porque lo que pasa es que se instauran realidades o relatos que no existen, porque se desconoce también lo que se hizo. Cuando uno ve, ¿viste?, lo que significó para al profesor entrar al espacio digital, el trabajo colaborativo entre docentes fue infinito. Las comunidades digitales se repletaban. Tú hacías un conservatorio y habían 2.000 personas, 2.000 profesores. Recuerdo uno en particular, Michelle Vinca, que al final le dije, queridos profesores, eran una brutalidad. Le dije, prendan las pantallas, y aparecían con sus hijos en brazos, con las manos levantadas de sus hogares. Ese colectivo que se dio entre los profesores, para mí es uno de los elementos más valiosos de la pandemia, porque es sentirnos que somos compañeros de ruta, y por lo tanto lo que nos pasa a uno nos pasa al resto. Y eso es de un valor, Mitel, porque venga la pandemia que venga, sabemos que vamos caminando unidos. Ahora hay que fortalecer ese proceso. O sea, de hecho, quiero señalarte un tema, yo te ponía el ejemplo de Nueva Zelanda, porque ahí debo decirte que hay en los discursos de la primera ministra, sobre todo los de marzo del año 2020, son para dejarlos guardados, o sea, y utilizarlos en clase, cómo hay una mirada colectiva, solidaria, de medidas muy duras además, en términos de muy fuertes, que no nos olvidemos, la repercusión política que tuvo de eso fue que ella fue reelecta, pero arrasó. O sea, ella pudo haber armado el gobierno que hubiese querido meses después. O sea, es decir, estamos hablando de que cuando eso ocurre, no lo digo desde el punto de vista partidista, político partidista, son reflejos y son signos de países y naciones que están unidas, que están, como dices tú, caminando en la misma línea, que valoran lo que se hace. Yo siento que hoy día estamos en un país que está súper complejo, y eso tiene que ver con cómo hemos manejado las crisis, especialmente de la última década, que han sido muchas, y específicamente en los últimos años, que han sido más críticas porque han tenido un componente social y político donde donde no hemos podido culpar si se rompió la falla en este lado, si hizo erupción el volcán. Las últimas han mostrado mucho. Y mira, quiero darte solamente un ejemplo, el manejo comunicacional, que es clave en materia de crisis. Nunca nos olvidemos, aprovechando que estamos en un contexto de guerra, lo hemos visto con Ucrania. Las guerras no se ganan cuando se destruye el objetivo físico más importante, es cuando se quiebra la moral del adversario. Si Ucrania ha resistido, es porque ha mantenido la moral alta, y esa moral tiene que ver con lo que tú señalas, ir caminando juntos. Entonces me pregunto, ese ir caminando juntos, ¿tiene que ver con que yo sepa sumar o restar más rápido? ¿Tiene que ver con que yo pasé todos los contenidos o no? ¿O que incluso me puse así, pero duro, en materia de volver a la presencialidad? Entonces, ¿a qué le llamamos continuidad del proceso educativo? Creo que es una discusión que no hemos dado, porque esa es la continuidad que se requiere desde el punto de vista de lo que uno podría hablar de gestión de emergencia, que se habla de la continuidad operacional, ¿ya? Y creo que, en lo personal, creo que no lo estamos haciendo bien. Yo tengo una mirada más social de las emergencias, porque básicamente las emergencias son sociales. Y nunca nos olvidemos que cuando construimos, lo que construimos nosotros hoy día nos va a hacer más robustos o no para las futuras emergencias. O sea, nosotros hoy día estamos escribiendo el resultado de esta emergencia, pero estamos también escribiendo
el potencial resultado y la forma en que vamos a manejar la futura. Y esto, ojo, que en esta es muy importante, porque también tiene que ver con cómo vamos a manejar las crisis en la comunidad del edificio, cómo la vamos a manejar en la escuela, eh, cómo la vamos a manejar en términos de las prioridades. O sea, cómo los niños en Chile han pasado a ser parte del número total. Eso es una locura. O sea, me parece, porque estamos hablando de cómo en general las personas más desposeídas han pasado de ser un número, cuando sabemos que básicamente las determinantes sociales son claves en términos de quiénes pueden agravarse y quiénes pueden morir, o quiénes pueden tener efectos en materia del COVID largo o el long COVID. Mm. Estaba tomando nota mientras tanto, pensando que uno tiene la idea, a propósito de los terremotos, de que somos un país súper solidario y como en este funcionamiento más colaborativo versus lo más individualista. Pero muchos al comienzo de la pandemia incluso nos animamos yo me acuerdo de ustedes también, todos escribiéndole en redes sociales, interpelando de buena manera al propio Ejecutivo o la Presidencia, diciendo esta es una gran oportunidad. Chile venía de varios traumas, no me refiero solamente al trauma de la dictadura, a temas que habían generado también un cisma en democracia, luego el estallido, que ya fue un semestre, o por lo menos trimestre de fin de año, mirado desde la escuela, bastante fuera de lo ordinario, y muchos terminaron el año antes, se cerró antes, como que se hicieron promedio rápido, estaba el país en un momento muy agitado y muy malherido, y cuando viene la pandemia, que fue igual también como un tsunami, varios escribíamos en redes al presidente, esta es una gran oportunidad de hacer las cosas juntos, porque no podía sobrevivir en la enemistad con el otro. Yo, a propósito de la señora Jane, pensaba cómo yo allá me muevo entre una ciudad universitaria, donde suena la alarma y están todos súper ordenados para el tornado, donde en general había mascarilla, la mayoría versus la minoría, etcétera, y un lugar súper rural, ¿ya? Con una mayoría republicana, con más desconfianza del Estado, de las vacunas, de todo, y fue bien impresionante ver cómo en ambos lados también, en los momentos que hacía falta solidaridad, eso estaba. Y cómo yo mirando a mi hija interactuar con niños de sus dos hogares, los niños también la tenían bastante clara. Y yo creo que hablaban acá desde otro lugar, por eso que da tanta rabia cuando se dice no se ha aprendido nada. Hablaban de sus temas emocionales. Bueno, además son una generación súper informada, entonces éramos, pero yo, ¿será angustia o será no sé qué? Y se acompañaban unos con otros y se entendían, y varios conflictos que en un periodo de preadolescencia o adolescencia podrían haber encendido una chispa en la escuela. Acá tengo la sensación, y no la valida ni un estudio ni nada, pero es una sensación desde estos diálogos de los niños y niñas y todo, como que había otra comprensión. La posibilidad de pedir disculpas, de, mira, ando tenso, el encierro, la enfermedad, mi familia le dio COVID, perdimos un abuelo, etcétera. Entonces, perdóname, que no sé, te contesté como seco, y uno detrás diciéndole, pon harto emoji, porque era un consejo que le estábamos dando a todos los niños, o sea, porque era súper difícil también la comunicación por chat y todo. Sí. Era como aclarar harto el matiz de cada emoción, de cada dicho. Eso es un aprendizaje enorme, más aún en tiempos desafiantes como este, y, y en materia del clima. O sea, yo te digo la cantidad de veces que o en la escuela, en tiempos de escuela, te tocaba como agarrar tu mochila y se iba a volar todo con el tornado, pero de alguna manera vamos a salir adelante. Y ahora, con tornado y pandemia, me tocó varias situaciones, lo conversamos con la Marcela, como no tengo sótano,
el otro consejo es métase en un closet donde no haya ventana, y el otro es métase en el baño, si no tiene ventana, póngase en la tina y tírese un colchón encima, ¿ya? Por si cae todo. Y, y como está el clima sumamente también descompensado por toda la crisis y todo el maltrato a la naturaleza, tocaron varias de esas. Y era muy loco ver cómo todos los niños y las familias ya, y la gente, o si te pillaba en la calle, refúgiese al tiro, tocar en una casa, me da refugio, ya, entre, porque que se pierda todo, los autos, pero ayudarse todo, y una tras otra, y eso además de la pandemia, y aún así, tratando de sostener los vínculos. Entonces, hemos aprendido cosas, han aprendido también los niños y niñas, y ojalá ese acervo eh, tanto en lo tecnológico como en lo humano y espiritual, fuera de lo que pudiese ser aquello sobre lo cual hacer el retorno también, y conversarlo y verlo, y como ustedes dos bien decían, mirar no solo críticamente aquello en que las cosas no han estado bien, porque también es bien delirante y los niños también te lo dicen y lo han pedido en otros países, ubíquense, tomen las medidas protectoras, no da lo mismo que se muera alguien, etcétera, pero también, junto con ese pensamiento crítico, revisar todos los aprendizajes y el enorme potencial que ganamos o que ganaron ellos o que están ganando y desarrollando todavía en este tercer año que entramos ya para otras situaciones. Ese aprendizaje, Michelle Vinca, es tan profundo en las estrategias pedagógicas que los profesores diseñaron. Recuerdo haber trabajado con profesores de las escuelas rurales del norte, uniéndose geográficamente entre hogares, porque la gracia de las metodologías activas que yo les nombraba es tomar problemas del entorno real y tratar de comprender, reflexionar a través de la pandemia. Entonces hay todo un aprendizaje de empoderar a los alumnos. Y eso ha sido una estrategia pedagógica constante. Bien, yo tengo la certeza que pandemia que venga o que venga, cuando volvamos al Zoom o a la plataforma que quieran, los profesores en un segundo van a estar conectados, porque ese aprendizaje ya se dio. Recuerdo, Michelle, unos profesores en el sur que estaban trabajando, y yo lo encontraba maravilloso, con terceros medios sobre si la democracia estaba en peligro en tiempos de fake news, y se dedicaron a investigar el poder del mundo digital en la forma democrática, y terminaron diseñando estrategias para lograr mayor diálogo y respeto en el mundo digital. Entonces, ese aprendizaje de tomar el entorno real y que sea una respuesta colectiva, para mí es, como dice un amigo mío, que es Francisco de Mora Taurel, que es neurocientífico español, es la joya de la corona. Eso implica que lo que venga, como vamos a lograr decodificar, reflexionar y responder a tiempo. Y eso es un aprendizaje colectivo. Marce, tú Sí, como estás con lentes puedes ver los comentarios Sí, y sí. un yo poco, creo, porque yo no veo nada, y sumarle una pregunta a Michelle. Yo tengo una idea como de la respuesta a la crisis. eh, esto es como la caída del carnet, pero más o menos desde Operación Daisy, ahora, hoy por hoy, los PPP de las oficinas nacionales de emergencia, ya sean locales, o sea, municipales, nacionales, etcétera. Eh, ¿Qué en materia de como respuesta al desastre se te ha pedido o has visto tú que es lo que los colegios necesitan, las escuelas o los ministerios de educación? ¿Qué sigue hacia adelante? Porque más allá de esas llamadas de emergencia o esos como procedimientos que son importantes, igual porque uno va ganando una destreza, ¿qué es lo que, cuál ha sido la conversación en ese mundo? Porque uno no sabe. mira, yo creo que hay un silencio muy fuerte en el nivel de lo concreto. ¿A qué me refiero con esto? En general, esta es una catástrofe. Tenemos una tendencia nosotros a concentrarnos en la explicación del fenómeno y en poner en el centro no las personas, sino que al origen y causa, y por cierto la magnitud. Pero se dice, y así se afirma, de hecho, que los desastres naturales no existen, los desastres son sociales. Es decir, si el virus tuviera una isla sin personas, sin intereses de orden social, político, económico, etcétera, la verdad es que sería un buen documental del National Geographic o el Discovery Channel. La verdad Sí. es que eso pasa con cualquier catástrofe. Pero aquí hay personas, hay seres humanos y por lo tanto hay comunidades. Y esa parte
nosotros jugamos mucho al negacionismo de tocar esa parte. Entonces, lo que nos falta es probablemente la interdisciplinariedad para hacer comprender que la solución está en lo local. Porque ¿qué es lo que ocurre? Que cuando se habla también de manera tan elevada, lo concreto queda muy lejano del territorio. Es decir, empezamos a plantear soluciones donde la gente del territorio dice, bueno, pero eso no puedo aplicarlo acá, eso no puedo utilizarlo acá. Y básicamente ponemos en la tele a alguien que habla y explica de este fenómeno y dice cuántos cachos tiene el virus, pero el profesor rural dice, bueno, ¿y cómo esto yo lo traigo a mi realidad? ¿Cómo lo traigo a un tema muy simple? Disminuir la posibilidad de contagio o hacer una buena trazabilidad, etcétera. Creo que ahí nos ha faltado. Creo que ha faltado mucho el involucramiento de los municipios en esa línea. ¿Ya? Comprender que ahí hay muchas herramientas, que hay muchas capacidades, pero que hay que dirigirlas y orientarlas para este proceso educativo. Hay un elemento, por ejemplo, yo veía en uno de los comentarios que alguien decía, hablaba de la adaptación, de estos procesos de adaptación, imagino, leí muy rápido, me parece que se relacionaba con el tema de volver a clase. Los fenómenos sociales en materia de emergencia, uno debe comprender que esto es como algo que yo he criticado respecto de las alertas de tsunami, cuando estaban fallidas. Es que cuando tú tiras la alerta, la gente sale y corre hacia el cerro, ¿ya? No es cosa de llegar y decir, ¿saben qué? La alerta es fallida, por lo tanto devuélvanse. Habitualmente cuando tú ya tiras la alerta, tú lo que tienes que hacer es esperar que ese proceso, que es un proceso social, emocional, masivo, concluya. Esto es como una ola, es como cuando tú rompes una represa, que lo que tú tienes dos posibilidades, o me pongo frente a la ola que viene y trato de dar la vuelta, o comprendo que lo que tengo que hacer es definir cómo voy a reconducir este proceso. Ese proceso en el nivel local, en materia del proceso educativo, es clave. No es cosa de llegar y decir aquí, saben que volvamos presencialmente, porque hay un tema de emoción, hay temas de temor, hay temas de desgaste, hay temas de menos resistencia. No nos olvidemos, llevamos 2 años. Y por lo tanto aquí no es cosa de simplemente firmar un decreto y pensar que con ese decreto, con esa instrucción, se cambia de un momento a otro esta suerte de inercia, porque hay una inercia. Y por lo tanto creo que ahí falta empatía. Pero esa empatía tú no la vas a encontrar en los niveles centrales. Por eso los sistemas modernos de emergencia son desde la base y son desde las personas y hacia las personas, no desde las instituciones hacia las instituciones, ni de las disciplinas hacia las disciplinas. Entonces, ahí eso requiere esta tan ansiada descentralización, pero hay que ponerle nombre y carne concreta. Es porque hay ciertos procesos que requieren una mirada local y requieren también planificación de estos procesos. Creo que en eso hay un espacio donde nos creemos la descentralización en lo discursivo, pero no nos creemos la descentralización en términos reales. Muchas veces cuando tenemos un problema y una catástrofe, las mismas autoridades locales lo primero que hacen es mirar al nivel central y desconocen básicamente sus propias capacidades. Quiero cerrar un ejemplo para ver que sí lo hemos hecho. A mí me tocó asesorar a los 4 municipios en la mina San José. La gente no sabe, pero el campamento Esperanza nunca se llamó Esperanza, era campamento de la mina San José, donde alojaban a la familia. Ese campamento Esperanza se le puso el nombre por un tema muy básico. A los incidentes se le coloca un nombre habitualmente en emergencia. Y ese nombre surge desde la comunidad. Una alcaldesa, la alcaldesa Caldera, llega a una reunión y dice, estoy impresionada porque he escuchado mucho la palabra esperanza. Y yo le digo, bueno, le explico esto de los incidentes, y digo, pongámosle un nombre, que sea Campamento Esperanza. Eso quedó como Campamento Esperanza. Y después de eso, empezamos a comprender que había que construir ese campamento en los símbolos, en los eslogans, en los colores, y uno mira la fotografía y hay pintura y color amarillo, nada de eso fue casual. Y eso fue porque se comprendió que ahí había un tema social que abordar, y lo abordaron 100% los municipios. Eso no fue abordado desde el nivel central. O sea, tenemos buenas experiencias en materia de
de gestión que uno puede ir rescatando. El otro es Tirúa, donde para el 27F, si mal no recuerdo, creo que hubo 2 personas fallecidas, y si uno mira los indicadores con la mirada central, dice, bueno, pobreza, educación, etcétera, ¿por qué murió tan poca gente? Muy simple, porque la comunidad mapuche era muy importante en esa zona, y cuando uno va desde la leyenda, la tradición oral, los cuentos y todo, uno empezaba a ver que efectivamente el maremoto estaba presente en cada una de sus historias, y por lo tanto sabían qué hacer. Entonces, creo que si bien es cierto, tenemos un discurso de la descentralización, básicamente todavía sigue siendo una buena cuña popular, pero no está el esfuerzo real por llevarlo. Y en ese sentido, creo que pasa porque cada uno de nosotros nos creamos realmente el cuento de la descentralización, pero creo que todavía en realidad no lo creemos tanto. A mí me encantaría esa descentralización, Michelle, en los libros de texto. Me encantaría que si viera un hecho o una problemática, sea de la zona. Que el niño cuando lea el libro le encuentre sentido, significancia. Si estoy en el norte, probablemente la contaminación de Santiago me va a ser lejana. Si estoy en el sur, me puede pasar que lo que esté pasando en otra región tampoco sea tan significativo para mí. Y está comprobado pedagógicamente que cuando existe conexión emocional, existe aprendizaje. Y es un pequeño esfuerzo, Michelle Vinca, que no es tan grande. De hecho, se pueden hacer libros que sean digitalizados y no necesariamente impresos, que si hablamos por costo. Pero imagínate para alguien que está en Araucanía, me tocó trabajar con profesoras de Temuco, generando proyectos que lo que buscaban era reconocer el valor de la medicina mapuche. Imagínate la significancia que tiene para un alumno, a través de esa misma medicina poder aprender de todas las asignaturas que tú te puedes imaginar. Eso nos falta, creernos, pero también apostar por ello, y los recursos están, los recursos humanos están. Marcela, quiero hacerte un comentario. Imagínate lo que significa para ese niño que nació tomando agüita de hierba, de X hierba, ir al colegio en un momento dado y que le hablen que esa hierba medicinal hay todo un cuento detrás. O sea, ese niño ya lo tenía asumido, pero el significado que se le da, además, sabemos que para el niño ir a la escuela, escuchar a su profesor, que básicamente, que yo creo que en este proceso también es importante rescatar el concepto del maestro, ¿no? Porque esa es la posición que ocupa un profesor en la escuela, el maestro, reconozca y tú digas, mira, esa es la hierba que me da mi abuelita cuando me duele la guata. O sea, hay un tema de significancia y significación precisamente a esas cosas que muchas veces son cotidianas y que hacen una puesta en valor de lo que vivimos permanentemente y de manera cotidiana. Y creo que eso, ahora debo decirte que en esas cosas habitualmente hay mucho tema de construcción de resistencia y resiliencia frente a muchísimas crisis, porque cuando tú quieres a tu comunidad, viene como consecuencia el resto, ¿no? O sea, me interesa conocer a mi vecino, al del frente, me interesa cuidarlo, para todo, y por lo tanto, desde la emergencia más cotidiana que nos sale en la tele, la vecina se cayó, o la vecina perdió un familiar, ahora en pandemia, imagínate, hoy día 270 y algo personas fallecidas. Nadie se pregunta, bueno, ¿cuántos niños de ahí son hijos que perdieron un familiar significativo? ¿Cuántos quedaron además huérfanos? O el solo hecho de saber y decir, se murió el papá, porque no son 270 y tantos desde el punto de vista del dolor. Decir, ¿cuántos seres queridos significativos tenía esa persona y que finalmente hoy día están llorando la partida y están mirando fotografías? O sea, ponerle rostro y humanidad al dolor es clave. Y eso creo que no lo estamos haciendo porque en el centro estamos poniendo al virus y estamos poniendo a los números. Y eso, cuando hablamos del proceso educativo, debería llevarnos a reflexionar qué sociedad estamos construyendo y qué podríamos esperar de una sociedad que se construye de esa forma, para que así nos hagamos cargo de los resultados. Si no nos gustan los resultados que proyectamos, entonces, bueno, cambiemos la forma de hacer las cosas. Pero después no nos quejemos, porque el que siembra arroz, cosecha arroz. Así es.
el tema de los números, qué importante lo que tú dices, Michelle, porque corre para toda emergencia, para toda catástrofe, para toda guerra, eh, que ojalá uno pudiera ver las personas efectivamente y también a quienes los afecta. Yo, cuando fue la crisis económica del 2008, me acuerdo que se hablaba que, no sé si cabrá dentro de la noción de emergencia, pero fue una catástrofe económica más o menos en proporciones, cuando colapsó Wall Street, tanta gente perdió la casa, todas las Mm. economías del mundo, y en ese momento, eh, con, con todo eso ocurriendo, hubo reorganizaciones de solidaridad en empresas y hubo también una reflexión acerca de los números. Porque llegar y decir, no sé, por Microsoft la compañía de fideos X, no voy a hacer, no hacer propaganda, pero despidió a 5.000 personas, 10.000 personas, 20.000 personas, o 1.000, 100. Claro, era como comparar, esta empresa tuvo en realidad más despidos que esta otra, pero cada despido, la reflexión era cuánta gente más Mm. arrastraba. Eh, eh, Había familias de 2, de 3, de 4, de 5, y por eso que también hubo una respuesta en muchas empresas de, a ver, ¿cómo nos reorganizamos? ¿Podemos acomodar los sueldos? Y esto uno lo piensa como más esperable de organizaciones non-profit o ONG, Mm. o fundaciones. No, no, empresas que así, full bono o full lucro, digamos, que era como, ok, si nos bajamos todos el sueldo, este poquito, a ver, y esto es una sociedad como la Mm. norteamericana, con todos sus defectos, individualismos, con egoísmos, etcétera, si nos bajamos todo el sueldo un poquito, puede haber menos despidos. Si nos acomodamos los sin hijos a esto, los compañeros con hijos pueden quedar más protegidos. A propósito de esto de no mirarlo solo como el número duro, y, y en cada duelo de las 40.000 o 50.000 personas, según los dos registros que hay en Chile, también uno dice, bueno, aquí hay por lo menos 50.000 familias, no personas solamente, afectadas. Hay redes de vecinos, de amistades, de etcétera, etcétera. Y está el tema de la orfandad, de padre o madre o de ambos, de pérdidas de seres queridos. No es solo el padre o la madre, hay muchos niños que los puede criar la abuela, el abuelo, su hermano mayor, los tíos, los padrinos, en fin. Y, y bueno, eso ha sido parte también de las conversaciones de los regresos a clase en otros países, el, contrario a lo que de repente pensamos en Chile, de que la idea no es estarse amargando y uno lee de estar lo pesimista y negativo y todo, pero es bien disonante estar como el mundo de Bill Cipap, cuando los Mm. niños y niñas, yo, perdón que piensen ellos también, están mirando todo esto, están siendo afectados y realmente, como decía Marcela, con afecto y con un conectados con la emoción se aprende, y parte de la conexión con esa emoción también la conexión con la realidad, que no es la realidad descarnada de, o sea, por algo tenemos comunicaciones que son adecuadas a cada edad, pero los niños están viendo, entonces poder anotar algo, hacer un rito, y no un solo rito como se hizo el año pasado, me acuerdo, que es como que, ya recordemos a todos los muertos, se acabó la pandemia. O sea, hay niños hoy por hoy, no estoy hablando solo de Chile, de otros lugares, donde los papás dicen, es básicamente como que se hubiera acabado la pandemia. Se está acabando, eliminando el uso de mascarillas en muchos lugares o servicios. Y, y eso es una señal, por una parte, muy descabellada, de esto se acabó, no hay riesgo, sí hay riesgo, podemos vivir con eso. Y dos, como que no nos importa cuidar y por lo tanto aumenta la indefensión y eso es algo bien importante que vamos a hablar de nuevo con Gonzalo y con Rodrigo, pero a más indefensión, más fuerte el registro traumático, más difícil la memoria, menos se nutre la resiliencia, la posibilidad de recuperarse después de eso. A menor, si tratamos de como mullir, ablandar esa sensación de indefensión con una sociedad que cuida, como tú bien decías, comunidades que cuidan, gente que cuida, eh, estamos mucho mejor parados. Ahora yo tenía una pregunta, tú hablabas de las comunidades, ¿qué pasa cuando una comunidad acaba de vivir un conflicto? No quiero decir se odia, porque es una palabra horrible y muy fuerte, pero
está enemistada, está con enorme desconfianza uno de los otros. No estoy hablando de la crisis de autoridad, que eso ya ni hablar. Imagínate cuando hay un país que lleva tantos años en una crisis de autoridad, las cosas que dice la autoridad, y aparte mirándose así como... Pero no, yo digo en la comunidad misma, ¿cómo activar la colaboración cuando las comunidades han pasado por procesos que los tienen separados, polarizados, desconfiados, etcétera? ¿Hay alguna clave ahí? Sí, yo creo que hay una clave y lo primero es comprender que estos son procesos donde el cara a cara es clave, donde hay que tener, entre otras cosas, mediadores o líderes que Sí, de una u otra manera sean capaces de conducir un proceso. Y cuando hablo de un proceso, no es del cliché del proceso, porque eso es lo otro, ¿no? Esto es como cuando te dicen, tenemos el plan de retorno a clase. Y el plan de retorno a clase es decir, es obligación volver a clase. Eso no es un plan. Eso es una Exacto, medida sí. administrativa, político-administrativa. Cuando hablamos de proceso, es de diseño, de manera tal de saber que tú vas a tener diferentes momentos, ¿no? Desde como se dice, ¿no? Incluso vas a tener lo que se llama en inglés el storming phase, donde todos van a estar peleándose unos con otros. Y por lo tanto, la planificación de ese proceso es clave para el manejo de la crisis, ¿ya? Porque nunca nos olvidemos, toda crisis o emergencia tiene una característica que es de base, tiene la capacidad de escalar. sí. Y por lo tanto eso uno nunca tiene que olvidarse. Por lo tanto, el proceso es clave de manera tal de que entendamos que aquí las recetas totalmente estandarizadas No no resulta. sirven para todas las comunidades. Lo que uno tiene que tener es una aproximación sistemática con ciertos parámetros, como por ejemplo el cara a cara, el reconocer cuáles son los líderes que de una u otra manera pueden dar conducción, el saber que cuando uno viene de fuera de una comunidad, siempre va a ser fuera de la comunidad. Es decir, uno cuando viene desde fuera, viene en apoyo y no en reemplazo de las capacidades locales. Que la conducción implica a veces forzar los mecanismos de conversación. Quiero llevarte al tema de lo que te contaba de la mina San José. Cuando yo llegué a la mina San José, lo primero que me encuentro, esto es como lo que no se vio en la tele, porque debo decirte que nosotros una de las cosas que hacemos de las catástrofes es que las romantizamos. Empezamos con esta Así cosa es. media romántica de la catástrofe, no tiene nada de romántico. ¿Ah? O sea, y eso es súper importante porque siempre hay dolor de por medio y nosotros tenemos la costumbre de que le ponemos el Chile ayuda a Chile, que cosas son muy importantes, pero lo transformamos en una cruzada romántica donde invisibilizamos el verdadero dolor y eso lleva a deshumanizar la emergencia. Otra cosa también es llevarla a la cosa más noticiosa, farandulera, que es como transformarlo en el otro extremo, ¿no? La tragedia y sobreexponer el dolor. Es otro tema. Pero cuando llego a la mina San José, yo me reúno con el administrador municipal de una de las 4 municipalidades que lideraba esto. Y yo le digo, ¿se están reuniendo con el gobierno central? No, no nos estamos reuniendo. ¿Por qué? Es que no nos invitan. Ni siquiera nos invitan a las reuniones. Y eso era, te digo, el 3er o 4.er día del derrumbe en la mina San José, cuando tú tenías a toda la familia en pleno desierto, a la intemperie, ya en algunos casos con carpas hechas de plástico ahí. Y yo le digo, mira, más allá de las sensibilidades, aquí hay que conversar. Sí, no, bueno, la relación es totalmente cortada. Y lo que logramos fue averiguar, y yo le pedí a una persona del área social que averiguara cuándo había una reunión. Y al rato llega y dice la reunión, bueno, fuimos y nos instalamos en la mitad de la reunión, sin invitación. Porque lo contrario era hacer eterno esta situación de falta de conversación. Bueno, resulta que en esa reunión llegamos rápidamente a acuerdo, porque hubo una suerte de negociación respecto de cuáles eran los roles que a cada uno le correspondía. Y ahí terminamos acordando algo muy básico. Los municipios se hacen cargo de la gestión social de las familias y el gobierno central se hace cargo de las operaciones hacia arriba. Pero aquí voy con esto a que parte de ese proceso implica también diseñar aquellos momentos en los cuales uno va a forzar o va a construir los espacios de diálogo. No, cuando uno habla de un proceso no habla de improvisación, no habla del tincómetro. El tincómetro ayuda cuando está entrenado, cuando de una otra manera uno dice,
O sea, el tincómetro no es para cualquiera tampoco en materia de emergencia. Es mira, yo creo que les pasa a ustedes en sus respectivas profesiones. Uno tiene un seteo tal de formación y de experiencia que uno tiene que asumir que hay ciertas cosas que penetran en lo cognitivo que llevan a lo emocional y eso es emocional te da nosotros le llamamos la tincada, pero esa tincada está dentro de un formato, no es una cosa de improvisación del momento y por lo tanto uno tiene que hacerle caso a eso. Pero ojo con caer en la intuición y en la tincada a diestra y siniestra, porque esa es la mejor forma de entrar a lo que es la improvisación absoluta. Por lo tanto, cuando hablamos de procesos, tiene que haber diseño. Y eso debemos comprenderlo. Y cierro un poquito con esto. El problema de la crisis y la emergencia es que todos hemos vivido alguna. Entonces, mi experiencia en Chile es que en general, como es un área que no está tan profesionalizada, pareciera que está al alcance de cualquiera porque esto es como automedicarse. Entonces, yo me enfermé y me sirvió el paracetamol porque me dolía la cabeza y me quitó el dolor de cabeza, entonces voy donde la Marcela, donde la Vinca, y le digo, ¿te duele la cabeza? Toma paracetamol. Entonces nos quedamos en ese nivel. Pero aquí debemos comprender que la emergencia y la crisis, especialmente por un tema ético, porque hay dolor de por medio, hay personas que sufren y hay un mandato que es clave. Nunca generar más dolor implica, de una u otra manera, que estos procesos tienen que ser diseñados, tienen que ser además interdisciplinarios y con un foco social y no estos focos específicos que al final terminamos hablando de cuándo es el tren de ola, cuál es la característica de la piedra pome que está saliendo por el cráter, no sé, y a cuánta temperatura está la lava, y por otra parte terminamos hablando cuántos cachos tiene el virus. Y entre medio tenemos en el volcán a nuestra querida señora Juanita viendo cómo salvar su pequeña huerta familiar, sus 2 chanchitos, su ternero, su vaquita, que básicamente es su economía familiar que le permite subsistir. Y esa es la preocupación. Y lo invisibilizamos. No debemos invisibilizar el dolor de las personas y sus comunidades, debemos reconocerlo, porque eso también implica dignificar a las personas. Ojo que, insisto, no es caer en ninguno de los dos extremos, ni de la invisibilidad, ni tampoco del tema de la sobreexposición, que es como el otro, de la exhibición, que es un tema, sí, hay un tema ético súper complejo. La pornografía del dolor. Exactamente, exactamente. En eso. Ojalá hagamos que la señora llore. Sí. Que pareciera que muchas veces es el libreto. Bueno, hay protocolos de prensa de cobertura de trauma que dicen que aunque una persona esté dispuesta incluso a dar un testimonio en cámara sobre este tipo de situaciones u otros traumas de violación, abuso sexual, etcétera, es parte de la ética del periodista y las personas que están alrededor el decir mejor otro día. Porque justamente por lo que tú dices, no causar más daño, como eso va a exponer a más dolor en un momento que ya es de alto dolor, el imperativo de cuidado del que tiene más claridad en ese momento, porque viene justamente desde otro lugar, es decir, podemos hacerlo después, no ahora. ¿Sabes, perdón, Vinca, que ahí hay un tema y tiene que ver con cómo nosotros normamos y regulamos? En Estados Unidos y en países como Canadá, etcétera, la emergencia es un área de la seguridad pública. Sí. La ejerzas como voluntario de manera pagada, por lo tanto, si te metes en esto, tiene que estar bajo un marco regulado. Una de esas regulaciones es una estándar que se llama HIPAA, que tú sabes que significa que, y a mí me pasa porque cada vez que voy a Estados Unidos o tripulo o voy a un departamento de emergencia, ahora ponte tú, estuve en el 911 del condado Montgomery, del área metropolitana de Washington. Esa certificación te enseña algo súper básico. Prácticamente no puedes decir nada que identifique a la víctima. Es decir, olvídate de sacarle una fotografía a la casa, a la calle de donde ocurrió una emergencia, menos a la víctima, ni siquiera de cara, de cuerpo. Olvídate de las redes sociales de estar publicando eso. O sea, hay un tema ético que no queda respecto de la subjetividad social, sino que está normado. O sea, tú te puedes meter en un tremendo lío. Y está normado y validado por el Estado.
Y eso es súper importante. Yo siento que la emergencia sigue siendo una cosa como de automedicarse, que está siendo, y puede llegar a ser muy perjudicial, y está siendo perjudicial en muchos casos. A mí me Tenemos una pasa, gran tarea. Michelle, me pasa, Vinca, que frente a ciertas emergencias, y voy al espacio digital que trabajo hace hartos años, cuando tú ves ejemplos, nosotros siempre conversamos con Vinca, Michelle, de ciberbullying, de grooming, de funas, tú los ves amplificados a morir, y lo que se amplifica en el espacio digital se clona. Entonces, cuando tú ves que aparece un matinal, que pasa horas hablando de una funa, ten la certeza que al día siguiente o al minuto siguiente van a haber 100 funas nuevas, porque eso es propio de este mundo digitalizado que pareciera no tener norma, ni derechos, ni deberes, y siento que frente a esas emergencias, Michelle, no hay aprendizaje. Lo único que vemos es una amplificación mediática, buscando un punto de rating o buscando un mayor like, pero con cero preocupación por los involucrados, sabiendo incluso responsablemente de que van a generar una ola mayor de la que están compartiendo. Ahora, creo que ahí, y vuelvo a la pregunta que hacía Vinca, creo que ahí hay un tema súper clave y comprenderlo, pero hay que creérselo. Yo siento que ahí nos está faltando. Eso, tú, yo y todos quienes nos están viendo y nos vean durante los próximos días van a decir, sí, yo estoy de acuerdo con eso. Y eso hay que cambiarlo. ¿Dónde lo cambiamos? No sigamos esperando esto de que se cambie a nivel nacional. Eso lo cambiamos en nuestra casa, lo cambiamos en nuestra escuela, lo cambiamos levantando la mano en la reunión de apoderados. Primero, yendo a la reunión de apoderados. Segundo, lo cambiamos levantando la mano y diciendo, oye, mira, yo me enteré de esto por el chat de las mamás, de los papás, o me enteré por mi hija, quiero saber si esto es cierto. Y viene el tema de la accountability, ¿no? De la rendición de cuentas. O sea, en emergencia ya no se usa la palabra participación, se sigue usando en Chile. Se habla de involucramiento. Me gusta más. No se habla solo de coordinación, se habla de colaboración, porque la colaboración implica algo más complejo, que es un tema de actitud. Y eso implica en el fondo corresponsabilidad social. Exacto. Y por lo tanto, vuelvo a lo que decía la Vinca aquí, es súper importante el qué es lo que voy a hacer yo para que esto cambie. Y ¿sabes qué? Eso implica, entre otras cosas, que esos cambios son posibles en las comunidades más pequeñas, y eso tiene un factor, como estamos en pandemia, de contagio, que es tremendo, Sí. que es súper útil. Entonces, ahí hay un tema de solución, pero la magia aquí no existe. No. Aquí lo que existe es el esfuerzo cotidiano permanente. Y si eso lo transformamos en algo, el esfuerzo lo transformamos en esas cosas, en algo rutinario, bueno, vamos a generar los cambios. La pandemia nos va a cambiar. Eso es indudable. Vamos a aprender, sí. Lo que yo no tengo claro es si hayamos definido con claridad qué es lo que queremos aprender, cómo queremos que nos cambie. Y eso es parte del diseño del proceso que uno debería decir, porque eso implica el decir cómo voy a manejar la situación. Voy a tirar aquí, simplemente dejar un planteamiento, una pregunta. Director de escuela. Ok, reunión con los diferentes docentes, con los maestros y las maestras. ¿Cómo queremos que sea este retorno a clase presencial? No por pasar los contenidos. ¿Qué le vamos a enseñar a los niños con el solo hecho de volver presencialmente? ¿Qué vamos a comunicar con esa acción? Y por lo tanto, diseñamos el proceso del retorno como parte del proceso educativo. Creo que eso nos está faltando, porque claramente es muy difícil pensar en que esto lo vaya a hacer otro y se vaya a hacer a nivel nacional. Eso la verdad es que sería seguir pensando en lo mágico. Pero en el nivel local se puede hacer perfectamente, o lo puede hacer un alcalde. A mí, Michelle, cuando tú hablas de que partir de lo pequeño a lo máximo, si pudieran ocupar también este espacio, hoy día veía el ingreso a clase, miles de imágenes en las redes sociales. Este es mi hijo, esta es la insignia del colegio en el que está, esta es la dirección, aquí lo fui a dejar. ¿Cómo exponerlo de esa manera? Cuando tú puedes compartir sin el rostro del pequeño, sin el colegio en el que va, ¿dónde está el autocuidado? El cuidado de quienes más queremos. Lo estamos exponiendo y nos estamos exponiendo a emergencias que no vamos a tener las herramientas para poder enfrentarlas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Cuidarlos.
pero partir de las pequeñas comunidades, pongámonos todos de acuerdo, nadie publica imágenes de niños, nadie publica información de ellos, y eso ya es un tremendo aporte. Sí. Bueno, te voy a contar una cosa absolutamente personal que tiene que ver con eso. Yo en mis redes sociales no pongo fotografías de mi familia. Te felicito. Debo decirte que en algún momento dado fue conversado con mi señora, porque me decía, bueno, pero es que, porque todos lo hacen, ¿te fijas? Pero es simple, pues yo no lo publico porque mis redes sociales son abiertas, porque yo lo uso para mi trabajo y por lo tanto no controlo y no fijo quiénes ingresan, porque siento que mi beneficio es tratar de aportar, tratando de comunicar abiertamente. Y esa fue mi opción en materia de redes sociales. Por lo tanto, básicamente, como no puedo controlar eso, no puedo exponer a mi familia. Porque además lo que está en la web queda en la web. O sea, esta cosa que después te dice, no, borré la foto, no es tan así, po. Entonces, ahí hay un tema que hay que básicamente trabajar mucho. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Eso hay que trabajarlo en la comunidad. El estándar ético no se decreta, el estándar ético se construye. Muchas veces termina en una norma, termina en un decreto, pero la construcción está en la comunidad. Así Y es. ese músculo hay que llevarlo al gimnasio. Y hay que llevarlo siempre al gimnasio porque si no se atrofia. Y terminamos pensando de que todo se arregla con una ley o con una norma. La ley y la norma suelen ser consecuencias de. O suelen ayudarnos como una suerte de magia, pero si sola no sirve. Lo que decíamos el otro día en relación a lo que está pasando en abuso. Ha habido N mejoras, entrevistas videograbadas, imprescriptibilidad, registro permanente, ahora registro de ofensores, no hay beneficios carcelarios de reducción de pena estando en la cárcel, se cumple la pena entera, o sea, otra ley que tiene que ver con explotación sexual infantil, o sea, todo lo que se ha hecho en estos últimos años eh, no vale de nada, o sea, vale de mucho, pero se hace nada entre las manos si no hay lo que ustedes decían, esta actitud cotidiana, es como lavarse los dientes. Uno partió lavándose los dientes mal cuando chico, después aprendió que había hilo, después aprendía que no sé qué, bueno, algunos tenemos trauma con el dentista, esa es otra historia, pero es un ejercicio cotidiano y me parece que a la luz de emergencias futuras, porque se nos va acabando el tiempo, eh, todo lo que ustedes han dicho, súper importante, pero creo que acá hay varias cosas. Una, valorar lo aprendido, de todas maneras, es una cuestión que la Marcela Así insistió es. mucho. Dos, el cuidado de las personas y de los procesos para poder cuidar a las personas, porque de repente, por ejemplo, en otro nivel de la urgencia o del desastre, esta palabra que hablábamos sin estrella, eh, por ejemplo, están las violencias sexuales. Entonces, el primer impulso es cuidar, proteger, defender, amparar. Pero si no cuido el proceso que acompaña la denuncia, el camino por la justicia, la reparación luego cómo se verifica, la no revictimización, pues usted decía, se hace como nada. Entonces, uno tiene que cuidar el proceso. El proceso no da lo mismo. El rigor, la precisión, la norma, el estándar claro, lo que hablamos en relación a las formas de interacción del mundo adulto con la niñez. No es de catete y urgido y puntilloso y exagerado. Hay estándares de interacción física, emocional, social, etcétera, que ayudan al autocuidado y al cuidado, que ayudan, es más, en el como en el largo plazo, a ejercicios tan importantes como el consentimiento y decisiones propias para la vida. Entonces, esto, que ganas de grabarnos esto, el cuidado de las personas, pero también del proceso. Y el cuidado del proceso lleva también no solo los estándares, sino cuidado de los lenguajes que Así es. usamos para comunicarnos, para consolarnos, para exigirnos cosas también, para decir, oye, estoy frustrado, no estoy de acuerdo con esto. Y en eso, volver a que a lo de las comunidades que yo te preguntaba que no se quieren o que están enemistad o que han pasado por procesos traumáticos y están con mucha desconfianza y mucho resentimiento, ¿cómo hacerlo? Y dejar como reflexión quizás que en el centímetro pequeño, que no es pequeño, donde podamos coincidir en el cuidado, en la protección, en la respuesta a una catástrofe, en la solidaridad cuando estamos todos medio indefensos frente a algo que es nuevo o que es brutal o qué sé yo,
que en eso pongamos lo demás de lado, porque hay como un imperativo de supervivencia, de sostén de la vida que es superior. O sea, esto que a uno le impresiona, que de repente ha habido asaltos desde joven, yo creo que la primera vez, y tuvo todo una como impacto en la mirada del otro en el abuso del abusador. Robos donde al ladrón le pasaba algo más adelante y hasta la propia persona asaltada se detenía a llamar al 133 o al 911, o a ver si estaba bien o estaba mal. Porque hay una cuestión que tiene que ver con el sostén y el salvar la vida también en momentos extremos. Y creo que cuando se trata de la niñez, no me voy a meter en más que eso, pero ese es como el pedido. Cuando está la niñez de por medio, cuando están los cachorros humanos de por medio, eh, mira, por último, aunque use esta fea palabra, te odio, no te soporto, no te quiero ver, no te perdono, nada, nada, nada de lo que... Pero aquí me voy a quedar y me voy a sentar y vamos a hablar y capaz que entremos a una reunión sin permiso como tú, Michelle, porque hay algo mucho más importante, superior a nosotros, dos y nuestra reyerta o nuestro desencuentro y nuestra rabia histórica incluso, que son los más indefensos. O sea, o los más chicos, o el que en ese minuto necesita más protección, que pueden ser también, no sé, personas mayores, personas que están con un accidente en el pie, personas con discapacidad o con capacidades diferentes, los propios animales, las mascotas, o sea, hay varios niveles o varias miradas de lo indefenso, que no es como así lo débil y de una manera indigna, que es como una confusión que nos ha creado el sistema. No, lo más indefenso, lo más vulnerable, donde necesitamos concurrir sí o sí, en este mantra, en este lavado de dientes, en este ejercicio cotidiano de, eh, ok, por último te voy a odiar, comillas, vuelta a usar esa palabra, que es casi como un garabato en esta casa a los niños, en serio, eh, pero si hay que salvar vidas, si tenemos que hacer algo, si tenemos que correr hacia la montaña o ir para acá o refugiarnos allí y allá, ya, lo voy a poner un rato acá y mientras vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Creo que eso me queda también como de todo lo que ustedes han dicho en este momento. Eso y, pucha, yo Michelle lo he escuchado en radio miles de veces, confidencia, hemos conversado, bueno, al Marcel igual, se hace corto, pero yo creo que hay que continuar esta conversa porque marzo, además, es el primer mes, ¿verdad? Y antes de pandemia, marzo era horrible y estresante y todo. Imagínate entrando al tercer año de pandemia, de un primer año feroz, de un segundo año igual difícil, muy feroz también, pero con una modalidad híbrida y de repente este retorno así, eh, como ya, que carga y eso genera ansiedad simplemente rendir lo que Marcela ha dicho, las pruebas, volver a esta modalidad antigua, como si nada hubiera pasado entre medio. Las ansiedades, veíamos un estudio anoche donde muy delicado el doctor decía, no, no podemos sacar conclusiones así nomás, necesitamos justamente equipos interdisciplinarios, hacer muchas preguntas, pero acá está la coincidencia de dos gráficos. Cierre de escuelas, bajó el suicidio, reapertura de escuelas, se disparó el suicidio, ¿ya? Y que no tiene que ver necesariamente con el fin de la cuarentena o solo COVID, tiene que ver con cargas de ansiedad que hay en el país, en relación a la pandemia y en relación a la propia vida en la escuela. Bullying, ciberbullying, etcétera, fenómenos que se reactivan. Entonces, a mí me gustaría mucho que pudiéramos juntarnos con Michelle de nuevo más adelante, cuando hayamos pasado este marzo, que es como de reacomodo muchas cosas, para hablar nuevamente de este tema. Y voy a agradecerle a Mitel. Mitel, me encanta el concepto maestro y maestra, Total. porque es uno de los conceptos que siempre uso, más en todo este periodo de esfuerzo continuo. El maestro engloba vocación, amor por lo que se hace, acompañamiento, mística, compañerismo. Así que gracias, Mitel, qué manera de aprender. Se hizo muy corto. No, muchas Sí. gracias a usted y sabes que quiero solamente terminar con algo que hablaba Vinca y que creo que es importante resaltar. Cuando tenemos un desastre como lo que estamos hablando, la pandemia, la migración en el norte, la guerra, estamos hablando
de que hay personas que son frágiles, que son más débiles que otros. Quizás con lo que partimos conversando, ¿no? Nuestra capacidad como seres humanos para sobrevivir siendo una especie tan débil ha tenido que ver con la capacidad de comprender que somos manada y en esa manada de proteger a los más débiles. Lo complejo de los desastres, y por eso que es tan importante el diseño del proceso y que es tan mala la automedicación, como decía yo, en materia de desastres, es porque tienden muchas veces también, cuando no se abordan adecuadamente, a invisibilizar también el dolor y la fragilidad. Es decir, los niños, los adultos mayores, básicamente vamos haciendo una separación y ellos van quedando en el silencio. Esto es como cuando tú llegas a una emergencia y ves a una persona gritando versus una persona que está en una cuneta sentado en silencio. El que está gritando tiene pulso, respira, tiene capacidad de procesar el dolor. Ok, puede ser complejo, pero ojo, el que está en silencio puede estar con dificultad respiratoria, puede estar con un problema mucho más importante y por lo tanto no significa que esté más tranquilo. Y en este caso a mí me preocupa muchísimo hoy día porque creo que en la forma en que estamos abordando las catástrofes estamos invisibilizando a los más desvalidos. Y aquí me acuerdo también un poco de lo que está pasando en el norte de Chile y las familias migrantes que están ingresando y también las que están en la zona centro, en la zona sur, que las hemos invisibilizado. Muchos niños, niñas, adolescentes, y lo quiero señalar por algo, porque si bien es cierto, tú tienes algo que caracteriza la emergencia, en este caso podríamos decir crisis migratoria, etcétera, el desastre genera condiciones muy propicias para el abuso en todos los niveles. Y uno de ellos, ojo, uno de ellos en todos los niveles, pero uno de ellos es el abuso sexual. También. Y es en parte porque también se generan asimetrías de poder muy complejas. Por eso que no puedes jugar aquí a la automedicación, porque imagínate que cuando estás a cargo de una emergencia, tienes un poder tan tremendo que puedes elegir entre a quién ayudas y cómo lo ayudas. Y a quién no. Y a quién no. Y ese es un poder muy potente, donde básicamente si las personas no están asociadas a un buen proceso, una buena planificación y también a una buena accountability, lo que termina ocurriendo es que básicamente vienen las tentaciones humanas, porque somos seres humanos, que básicamente nos llevan a la época del curandero y no a la época del médico, donde tú tienes una aproximación sistemática, ordenada, etc. Y lo quiero poner porque algo Vinca señalaba, y es súper importante, nunca nos olvidemos, los desastres, las catástrofes generan tal nivel de asimetría y tal contexto social que el abuso, se generan condiciones para el abuso muy, muy potentes. Y por lo tanto, no solamente quedémonos con el origen y causa y etiquetar migración, guerra, volcán, maremoto, terremoto. No, no, no. Si aquí el tema son las personas y tenemos que, entre otras cosas, ir a buscar a aquel que necesita más ayuda, aquel que quedó en ese accidente de tránsito, sentado en una cuneta en la esquina, en silencio, callado, cabizbajo, pero que básicamente puede estar teniendo un problema respiratorio y como está en silencio, simplemente nadie lo pesca. De hecho, voy a terminar con esto, pero entre otras cosas, por eso la importancia de circunscribir y hacer buenos perímetros en todas las emergencias, porque circunscribes el escenario para poder hacer una aproximación sistemática y determinar con claridad todas las variables, y esas variables, obviamente la humana, siempre va a ser la más importante. Excelente. Bueno, en ese perímetro de la escuela, del aula, en el que vamos a seguir conversando y capaz que te pidamos ayuda una segunda vez para seguir. Gracias, Marcela. Gracias, Michelle. Yo tomé N notas de cosas que uno después se queda dando vuelta aquí en el momento en que, así que vamos a quedarnos pensando. Y te vemos en un tiempo más y nosotras nos vemos el próximo lunes. Y luego el próximo miércoles, el lunes 7 y el miércoles 9, continuamos con esta conversación en torno a la escuela, en tiempos difíciles,
pero de una manera en que también En nada, tiempo de fortalecemos, oportunidades, imagínate las tremendas fortalecamos oportunidades. exactamente la esperanza, la resiliencia, y la esperanza no vacía, no hay un wishy-washy en la esperanza, hay una ética en la esperanza, no, como decían ustedes, o sea, y Michel al comienzo, ¿cuántas generaciones de la humanidad hemos sobrellevado cosas tan terribles de la naturaleza o de catástrofe de creación del hombre y, y seguimos tratando, y eso es, claro que sí, es una fuente de esperanza también eh, para, para, para los momentos duros. Así es que, y soñar, desear, ¿qué escuela queremos? O sea, no podemos retroceder a lo que había antes, necesitamos que ahora sea la escuela segura, también las escuelas seguras desde el punto de vista de la salud, eh, y la escuela que necesita este siglo, justamente a propósito de todo lo que hemos hablado que nos decía Mitchell. Es una escuela que incorpora otros saberes, otras herramientas y, Y que nace de la acompañar. comunidad, querida Vinca, con la Sí. comunidad, para la comunidad It y por la takes a comunidad. village. Exactamente, se requiere de Y, toda una aldea. y que hay que verbalizarla, hay que Sí, compartirla, hay que definirla y hay que materializarla. No es magia. No es porque un día eso. en la mañana nos vamos a levantar y esto va a haber cambiado. Y Sí, este es el no. momento para generar esos cambios y generar básicamente el proceso que implica que en 10 años más vamos a mirar hacia atrás y nos vamos a dar cuenta que los niños que nacieron en pandemia son niños más comunitarios, más solidarios, más involucrados, más humanos y por lo tanto tenemos comunidades más integrales, más fuertes. Tenemos Más esa fuerte. musculatura que nos ha permitido como especie tan débil sobrevivir, está ahí, ese músculo está ahí y está más fuerte que nunca. Pero eso se construye hoy día. Y cada Cosechamos día. en 10 años más. Qué bello mensaje. Excelente. Gracias, un gran Nos abrazo a vemos. todos. Que estén Gracias, Gracias, bien, Michelle, gracias, Michelle. cuídense. Vinca. Gracias a Chao, chao. todos. ¡Mua! Besos. Ya, yo voy a